Bienvenidos a Ciencia Intensa. En el presente video vamos a determinar la distancia entre pares de puntos y vamos a determinar también los puntos medios de los segmentos determinados por los puntos A de coordenadas 2, -3, B de coordenadas 3, -2 y C de coordenadas 0, 1. Recordemos que por definición la distancia entre dos puntos P y Q, o lo que es lo mismo, la longitud del segmento P y Q, se calcula mediante la aplicación directa del teorema de Pitágoras. Es decir, la raíz cuadrada de las coordenadas en X de ambos puntos, es decir, X del punto P menos X del punto Q, más el cuadrado de la diferencia entre las coordenadas en Y de ambos puntos, es decir, Y del punto P menos Y del punto Q. Esto básicamente es el teorema de Pitágoras, por la siguiente razón. Podemos decir que la distancia, o más bien la diferencia entre las coordenadas X de los dos puntos corresponde a uno de los catetos de un triángulo rectángulo, mientras que la distancia o la diferencia entre las coordenadas en Y de ambos puntos corresponde al otro cateto. Por consiguiente, la distancia entre ese par de puntos corresponderá a la hipotenusa de dichos puntos. Me explico. Si nuestro punto P está ubicado en este lugar y nuestro punto Q está ubicado en este lugar, punto P, punto Q, las coordenadas del punto P son XP, YP, las coordenadas del punto Q son XQ, YQ, y quiero calcular la distancia entre ese par de puntos, es decir, esta distancia que estamos dibujando, es claro que para determinarlo construiremos primero que todo un triángulo rectángulo que tenga estas características, triángulo rectángulo. Evidentemente esta distancia entre los dos puntos P y la proyección de Q sobre la horizontal serán XP menos XQ, o viceversa, XQ menos XP. En este caso no importa dado que está elevado al cuadrado, pero en particular, según la configuración que acabo de definir, esto sería XQ menos XP, y esta distancia entre los dos puntos a nivel vertical sería entonces YQ menos YP. Recuerden que en este caso particular no importa el orden en el que ponga XP y XQ y YP y YQ, dado que están elevadas al cuadrado. Entonces, esta distancia me puede dar positiva o negativa, pero cuando le eleva al cuadrado, evidentemente me queda positiva. Esta es entonces la utilización del teorema de Pitágoras para determinar la distancia entre dos puntos. De esta manera, si estos son los catetos, esta que voy a dibujarles acá corresponde a la hipotenusa y es básicamente la distancia entre los puntos P y Q. Es lo mismo determinar la distancia entre P y Q que entre Q y P. En cualquiera de los dos sentidos la distancia es exactamente igual. Ahora vamos a calcular entonces la distancia entre cada par de puntos. Por ejemplo, voy a calcular la distancia entre los puntos A y B. Si yo quiero determinar la distancia entre los puntos A y B, debo entonces aplicar esta expresión que surge del teorema de Pitágoras y sirve para calcular la distancia entre dos puntos o también la longitud del segmento definido. Ok, entonces en este caso esto me da la raíz cuadrada de XP, en este caso lo voy a llamar XA. XA es en este caso en particular 2, XA es 2, YA es menos 3, XB es 3, YB es menos 2 y vamos a reemplazar dichos valores. Nos queda entonces que XA menos XB, 2 menos 3 elevado al cuadrado, más la longitud del otro cateto, que sería YA, que es menos 3, más menos 2, que es YB, y todo esto elevado, obviamente, al cuadrado.
Tenemos entonces esta expresión matemática. De esta manera, la distancia entre los puntos A y B será la raíz cuadrada de 2 menos 3 que da menos 1 elevado al cuadrado más menos 3 menos 2 que da menos 5 elevado al cuadrado. Así, la distancia entre los puntos A y B da como resultado la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado que da 1 más menos 5 al cuadrado que da 25 positivo, todo número real elevado al cuadrado da como resultado un número positivo. Así, la distancia entre los puntos A y B da como resultado la raíz cuadrada de 26, que si utilizamos nuestra calculadora para determinar dicho valor, nos damos cuenta que la raíz cuadrada de 26 es 5,1 aproximadamente. 5,1 unidades. En este caso particular no me está hablando específicamente de ejes de coordenadas que tengan etiquetas, que tengan unidades de longitud o de tiempo. Simplemente son 5,1 unidades naturales. Ya tenemos entonces la distancia entre los puntos A y B. Si quisiéramos calcular la distancia entre los puntos B y C, tendríamos que utilizar nuevamente nuestra expresión 3 menos 0 al cuadrado, que da como resultado 9, lo voy a hacer rápidamente, y menos 2 más 1, que da menos 1, al cuadrado, que da como resultado 1. Entre B y C, 3 menos 0, 3 al cuadrado, 9, menos 2, menos 1, perdón, aquí me equivoqué, menos 2 menos 1, da menos 3 al cuadrado, da como resultado 9 también. Sí, menos 2 menos 1 menos 3 al cuadrado 9. Eso significa que la distancia entre B y C corresponde a la raíz cuadrada de 18, que da aproximadamente, según nuestra calculadora, raíz cuadrada de 18 da 4,24, 4,2. La distancia entre B y C da como resultado 4,2. Finalmente, si calculamos la distancia entre los puntos A y C, según la expresión que ya conocemos y que nuevamente, reitero, surge del teorema de Pitágoras, sabemos que esto es 2 menos 0 al cuadrado. Recordemos que esto sería xc, yc. 2 menos 0 al cuadrado da 4, más menos 3 menos 1, que da menos 4, al cuadrado, que da como resultado 16. Por lo tanto, la distancia entre los puntos A y C da la raíz cuadrada de 20. Así, voy a mostrarles un poco la parte inferior de mi cámara para que logren evidenciar que precisamente es la raíz cuadrada de 20, y la raíz cuadrada de 20 da como resultado 4,47. 4,47 unidades. Podemos evidenciar entonces que esos tres puntos van a formar un triángulo. Voy a ponerlo en cualquier orden, no necesariamente son las coordenadas, pero tres puntos no colineales, tres puntos que no pertenezcan a la misma recta, conforman un triángulo. El primer lado, AB, tiene una longitud de 5,1. El segundo lado, BC, tiene una longitud de 4,2. El tercer lado, AC, tiene una longitud de 4,47. Claramente tenemos un triángulo escaleno porque sus tres lados son diferentes, a pesar de que son muy comparables. 5,1, 4,2 y 4,47 tienen valores muy similares. Sin embargo, podemos decir que no son exactamente iguales, y por lo tanto tenemos un triángulo que evidentemente no es un triángulo ni equilátero ni isósceles. Ahora, la segunda parte de este problema radica en calcular los puntos medios de esos tres lados de nuestro triángulo escaleno.
Entonces, recordemos primero que todo que los puntos medios o el punto medio de dos puntos P y Q se calculan como x de P más x de Q dividido 2, coma, y de P más y de Q dividido 2. Esas son las coordenadas del punto medio de entre dos puntos P y Q. X de P más X de Q sobre 2, Y de P más Y de Q sobre 2. Vamos a calcular entonces algunos de esos puntos medios. Calculemos primero que todo el punto medio entre los puntos A y B. Las coordenadas del punto medio del segmento AB serán entonces X del punto A, que es 2, más X del punto B, que es 3, dividido 2, coma, Y del punto A, que vale menos 3, más Y del punto B, que vale menos 2, dividido 2. De esta manera, el punto medio tiene coordenadas entonces 2 más 3 da 5 sobre 2, 5 medios, coma, menos 3 menos 2 da menos 5 medios. Estas serán entonces las coordenadas del punto medio del segmento AB. Ahora vamos a calcular las coordenadas del punto medio, por ejemplo, de el segmento determinado por los puntos B y C. Nuevamente aplicamos la misma expresión, corresponde entonces a B y C, X de B, que es 3, más X de C, que es 0, dividido 2, y la coordenada en Y del punto medio será menos 2 más 1 dividido 2. 3 más 0 dividido 2 y menos 2 más 1 dividido 2. De esta manera las coordenadas son 3 más 0, 3 sobre 2, 3 medios, coma, menos 2 más 1 da menos 1 sobre 2, da menos 1 medio. Acabo de notar una equivocación que tuvimos en la distancia entre los puntos A y B. En este momento me acabo de percatar de eso, y es que retomemos. La distancia entre A y B es 2 menos 3 al cuadrado, aquí vamos bien, y menos 3 menos menos 2 al cuadrado. Es menos 3 menos menos 2 al cuadrado. Aquí cometimos un error, aquí es signo más, quedaría menos 3 más 2, que da menos 1, no es menos 5 sino menos 1, y menos 1 al cuadrado da como resultado 1, por lo cual esto me queda la raíz cuadrada de 2, que evidentemente no da 5,1, sino que nos da aproximadamente, según nuestra calculadora, la raíz cuadrada de 2 es 1,41. Me bugué en este momento, claro, esa es la manera de solucionarlo. Igual repasemos y revisemos los otros por si hay algún tipo de error. La distancia entre B y C sería 3 menos 0 al cuadrado da 9, y menos 2 menos 1, que da menos 3, al cuadrado da 9, raíz de 18, aquí sí estamos bien. Y la distancia entre A y C, 2 menos 0, 2 al cuadrado da 4, y menos 3 menos 1 menos 4 al cuadrado da 16, 4 más 16 da 20. Me disculpan por el bug, me lagué un poco. Tenemos entonces acá los conceptos de punto medio y de distancia entre dos puntos.